ATE. Martín Vizcarra, expresidente de la República, sigue haciendo noticia, ¿no? Hace algunos días salió que dentro de los exmandatarios era el más popular. Bueno, ciertamente genera odios, rencores, pero también tiene adeptos el exmandatario. Hoy, gracias a una medida en el Poder Judicial que ha admitido a trámite la demanda de amparo que presentó precisamente el ex gobernante para anular, recordemos, esta decisión del Congreso de la República de inhabilitarlo para ejercer cualquier cargo público por 10 años. Él fue, digamos, elegido el parlamentario en este Congreso, incluso con mayor votación. La jueza Rocío Rabines adoptó esta medida en atención a un fallo de la Primera Sala Constitucional de Lima que anuló una anterior resolución donde se declara improcedente esta demanda de amparo y ordena a la magistrada emitir un nuevo pronunciamiento en este caso. Ella representando al Sexto Juzgado Constitucional de Lima. Para hablar del tema, y he querido contextualizar para entender bien este asunto, nos acompaña el abogado penalista Andy Carrión. Doctor, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. A ver, esta es una cuestión de formas y fondo, ¿no? En el fondo, lo que afirma el expresidente Vizcarra es que se vulneraron sus derechos constitucionales, que no se dio el debido proceso. Básicamente, esto ocurrió así. Ahora, recordemos también en el contexto que esto viene del Vacunagate, ¿no? Este escándalo político porque Vizcarra recibió esta inoculación contra el coronavirus junto a funcionarios y familiares. Se habla de 400 personas. Bueno, en ese contexto se le inhabilita, si no él estaría ahorita en el hemiciclo, digamos. Ahora estaría como congresista de la República, más aún que, como tú has mencionado, fue uno de los postulantes al Congreso que mayor votación obtuvo en la última elección congresal. No obstante, esta medida aplicada por el Congreso de la República de sancionarlo con una inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el transcurso de 10 años ha ocasionado, primero, de que no asuma el cargo de congresista de la República y, en segundo lugar, que active todos los recursos jurídicos que están a su disposición, como por ejemplo, no solamente una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también en el ámbito nacional una demanda de amparo, que, como bien señalaste, dentro del procedimiento, en una primera oportunidad, cuando la interpuso en mayo todavía del año pasado, fue declarado improcedente por la jueza competente en atención a que la medida aplicada por el Congreso de la República de inhabilitarlo era una medida que estaba dentro de las propias competencias del Congreso de la República. Sin embargo, esta medida fue revocada por una sala constitucional en atención a que había habido una insuficiente fundamentación del recurso que en su oportunidad la jueza había declarado improcedente. Enmienda la plana de alguna manera a la jueza, le dice, oye, pero tú no has chequeado la forma, pero no has chequeado el fondo, o al revés. En efecto, lo que hace, digamos, es un razonamiento mixto en el sentido de lo que ella debió de hacer en la resolución. Correcto. O sea, es un juicio político y no nos compete. Eso debió de argumentarlo, pero de fondo. Lo que debió de hacer, de acuerdo a lo que sostiene actualmente el Código Procesal Constitucional, es admitir automáticamente, solamente verificando si es que se cumplía con los requisitos de la interposición. Algo que no hizo, pero que ahora sí admitió a trámite como corresponde el recurso de amparo, y lo que va a suceder en adelante es ya verificar si en el fondo se han visto en efecto transgredidos los derechos fundamentales de Martín Vizcarra, como por ejemplo el derecho de defensa o el derecho a un plazo razonable para que el Congreso lo inhabilite. Entonces, lo que ha hecho ahora es lo que debió hacer en su momento. Es lo que debió para que haber se revise el proceso. Es lo que debió haber hecho en su momento, y el proceso se ha retrotraído a la propia presentación del recurso, con lo cual ahora, al haber sido admitido, solamente queda seguir con el trámite propio de verificación de los requisitos de fondo. Ahora, una de las cosas que dice Vizcarra es que, y por cierto, recordamos esa sesión plagada de comentarios políticos, incluso ajenos al Vacunagate. O sea, se habló de todo en ese momento, ¿no? Hasta de Richard Swing. No estuvo presente, ni él ni su defensa. ¿Esto es legal, digamos, que a uno lo sancionen no estando presente? Eso es lo que alega, en efecto, cuando uno recurre al ejercicio efectivo del derecho de defensa.
independientemente de la institución sancionatoria, puede ser el Poder Judicial, el Congreso de la República o alguna otra, se requiere y necesariamente que uno obtenga la oportunidad de defenderse ante las imputaciones que se le formulan. En este caso, respecto al Congreso de la República, y que debió de estar presente la defensa de Martín Vizcarra y que no debió de haberse llevado, según lo que refiere siempre la versión del abogado del expresidente, de manera célere ni de manera express este procedimiento, y debió de notificar atendiendo también a un plazo razonable para que pueda acceder a una defensa eficaz el expresidente Vizcarra. Todo ello está recogido en el recurso de amparo que ahora va a tener que evaluar la jueza en su oportunidad. Aquella votación fue contundente, ¿no? Fueron 86 votos a favor, no hubo votos en contra, no hubo abstenciones. Sin embargo, claro, si uno lee la coyuntura, incluso la defensa de Vizcarra podría decir, esto iba a pasar, ya se había amenazado, ya sabían que yo, entre comillas, iba como favorito, ¿no? Y que podía llegar al Parlamento Nacional. ¿Ese tipo de cosas, digamos, el juzgado lo dirime? ¿Lo evalúa? ¿Lo analiza? No necesariamente, porque aquí debemos de tener en cuenta que las instancias que velan por el respeto del debido procedimiento son también distintas en cuanto a la finalidad. Una cosa es una sanción emitida por el Poder Judicial, que tiene ciertos requisitos de procedimiento, y otra cosa es una decisión política que emite el Congreso de la República. Es más, la jueza en esa primera decisión que fue anulada adelantó ya algún grado de opinión en el entendido de que más bien no debían de invadirse los fueros y que la sanción correspondía a una sanción política que no necesariamente tenía vinculación con una dilucidación en el ámbito judicial. Y es interesante lo que te comento, Nicolás, porque la misma jueza es la que va a tener que ver el fondo cuando ya se pronunció en un determinado sentido. Veamos si se mantiene en esa misma decisión o varía en algo la fundamentación que finalmente ella va a emitir. ¿Hay antecedentes? Bueno, existen antecedentes que revocaron o anularon decisiones emitidas, por ejemplo, por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Uno de los casos fue el de Alan García, recordemos. Entonces, antecedentes existen. Pero veamos si es que en este caso en concreto puede la defensa, porque corre a cargo de esta, si puede la defensa demostrar que en efecto en los hechos se han vulnerado los derechos fundamentales, no solamente recurriendo a este procedimiento express, sino que no tuvo la oportunidad real de ejercer su defensa ante el Congreso de la República. Depende de ello, porque es el aspecto medular, si la jueza le da o no la razón a la defensa de Martín Vizcarra. Ahora, lo que sí me llama mucho la atención es el tema de los plazos, ¿no? Porque como bien usted lo recuerda, esto data de mayo del 2021 y ahora dice, la audiencia está programada para octubre todavía. Entonces yo entiendo que la premura de una persona que ha obtenido su curul, ¿no?, para él de manera legal y justa, ¿verdad? Contra eso no se puede hacer nada. Bueno, ¿Esto tiene que ver con qué? ¿Con carga procesal? ¿Con qué tiene que ver? Incluso el Congreso le dice, tienes 5 días para documentar, digamos, tu postura, ¿no? Todos aquellos que estamos en el ámbito, o desempeñándonos en el ámbito judicial, Nicolás, sabemos que los plazos por lo general suelen ser plazos muy extensos. Claro. Mira, ha pasado solo un año para que la sala decida que la resolución emitida de improcedencia por la jueza competente debe de ser nula. Ahora, hasta que la jueza arribe a una decisión, van a pasar otros meses más. Con lo cual ya podríamos estar hablando siquiera de 2 años transcurridos del ejercicio propio de la sanción congresal antes de que se resuelva siquiera en primera instancia. En primera instancia, porque en el supuesto de que se ratifique esto y la defensa de Vizcarra apele... O a la inversa, ¿no? Que no le den la razón y que más bien apele la Procuraduría y que esto pueda llegar incluso hasta el Tribunal Constitucional. Hasta el Tribunal Constitucional. Y que esto irónicamente se resuelva cuando ya han cumplido el plazo. Del periodo congresal. Y en ese supuesto ya no tendría nada que hacer, ¿no? Bueno, porque él es elegido para el periodo hasta el 2026. Definitivamente, ¿no? Ha sido elegido hasta el periodo del año 2026 y lo que él busca ahora es precisamente asumir ese puesto antes de la culminación del mandato congresal, pero eso ya depende de los propios plazos que maneja el Poder Judicial. Y como te digo, no es sencillo que esta resolución, que necesariamente va a ser dilucidada en el Tribunal Constitucional, pueda tener un plazo muy célere de dilucidación. Un aproximado de siquiera 2 años adicionales hasta que esto llegue al Tribunal Constitucional, que es la última instancia que debería de pronunciarse acerca de esta acción de amparo. Ahora, yendo ya un poco más al detalle del caso, doctor, y a usted su experiencia, ¿no? La defensa de Vizcarra dice, pero es que él no se ha vacunado porque no existía vacuna.
en ese momento. Ese es su mayor, digamos, o uno de sus mayores argumentos, ¿no? Argumentos que también han recogido dentro de este recurso de acción de amparo, en atención a de que no estaba tipificado, según la defensa, el hecho de que se haya vacunado, no solamente recurriendo a este argumento de que en su oportunidad no era una vacuna, porque estaba en Así es, sino que esto no está en la Constitución. ensayos previos, y por tanto, al no ser típica esta conducta, tampoco el Congreso debió de sancionarlo al expresidente Vizcarra, entre otros argumentos, ¿no? Pero vemos de que de alguna manera aquí no solamente se podría tipificar uno u otro delito, sino que debemos de atender también a cuáles son las consideraciones de orden político que tomó en su oportunidad el Congreso para sancionar al expresidente Vizcarra. Y yo creo que ahí sí comparto de alguna manera la opinión vertida en su oportunidad por la jueza, porque son dos instancias distintas, ¿no? No se puede pretender judicializar un tema que por la vía congresal tiene sus propias finalidades. Por eso la línea es sumamente delgada, ¿no? En ese caso, es como que yo respeto tus fueros, pero lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal, pero como tú bien formulaste la pregunta anterior, ¿hay antecedentes respecto a este tema? Claro. Sí las hay. Entonces, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en la medida interpuesta por la defensa del expresidente Vizcarra, pero él tiene el derecho también de activar las vías jurídicas que están a su disposición. Lo curioso es que se puede retrotraer esto al punto, o sea, se puede ir hacia atrás al punto de que se vuelva a realizar el proceso, pues ya sería otro Congreso. Dentro del petitorio que tiene esta acción de amparo es de que lo excluyan a él de este procedimiento sancionatorio que en su oportunidad inició el Congreso de la República. Si eso sucede o si anulan la decisión, él podría automáticamente asumir el cargo de congresista de la República porque todavía se volvería a instalar un nuevo proceso sancionatorio o de inhabilitación en el Congreso de la República. Tal cual. Y no podríamos nosotros adelantar cuál va a ser el resultado de la sanción. No sabemos. Y mientras tanto, él podría asumir perfectamente el cargo de congresista. Él podría asumir como congresista, pero también este Parlamento, ¿no? Podría también en su Comisión de Acusaciones Constitucionales iniciar un nuevo proceso. Tendría la oportunidad de poder iniciar un nuevo proceso y dentro de ese proceso también volver a sancionarlo e inhabilitarlo por el plazo que ellos vean conveniente. Al día de hoy es un plazo de 10 años y lo que puede hacer también una nueva comisión es reducir ese plazo, ¿no? Por 5, 2, 3 años, depende cómo ellos lo vean conveniente. Y lo curioso también con otra configuración política, ¿no? Otra configuración política, y si hablamos de estos temas, recordemos de que en su oportunidad él no tenía casi representación congresal. Así es. Ese fue uno de los motivos que apuntaló y gatilló el hecho de que él sea sancionado por el Congreso de la República al no tener apoyo parlamentario. Y si hablamos de apoyo parlamentario, pues el día de hoy tampoco lo tiene. Él, si bien es cierto, postulado por Somos Perú, esa representación congresal que ha logrado este partido político es minoritario. Habría que ver cómo se mueven las fichas políticas dentro del Congreso de la República. Ahora, ya en esta instancia, digamos, quiero decir, de la apelación, ¿el Poder Judicial analiza solamente la forma o también el fondo? Ya no, porque ya el Ahí se respetan los fueros, se le dice solamente, tú cumple con el debido proceso. Exactamente. O sea, ni siquiera pueden decir, oye, pero el pueblo, entre comillas, quiere a Vizcarra en el Congreso, porque así las urnas lo señalan. Bueno, lo mismo podríamos decir de otras personas que han sido condenadas siendo muy populares. Por delitos, por ejemplo, de corrupción u otros, en una segunda instancia y la sentencia esté firme y no puedan postular algún cargo de elección popular. No tiene que ver necesariamente con la popularidad del candidato, sino más bien con que sí se han transgredido o no normas que están sancionadas no solamente por la Constitución en el ámbito congresal o por el Código Penal en el ámbito del derecho penal. Eso se tiene que respetar y tal es así que el propio Vizcarra no ha podido asumir el cargo de congresista de la República. Claro. Pensaba justamente en el caso del congresista Helera, ¿no? que tiene una sentencia por peculado, y el Poder Judicial en ese caso también le da una sanción política, ¿no? Una inhabilitación, pero ya son valoraciones del propio Poder Judicial. Es el Poder Judicial quien finalmente decide si es que amerita una sanción penal y si es que esta sanción penal es efectiva o no. En el caso que acabas de comentar, la sanción es efectiva, ¿no? Y tiene que afrontar 6 años de pena privativa de libertad. Así es. Y es por ello que ahora quien va a tener que asumir, porque existen 2 presupuestos para que uno deje de ser congresista. Primero, el que esté inhabilitado o no pueda ejercer el cargo por 120 días. Y en segundo lugar, cuando existe una sentencia condenatoria firme.
En el caso del congresista todavía no hay una sentencia condenatoria firme, pero el hecho de que él ya esté recluido o vaya a estar recluido durante más de 120 días ameritaría que el accesitario sea quien asuma el cargo de congresista de la República. Y esto es inamovible, o sea, no se retrae. No, porque esto ya está recogido en una ley electoral. También cabe la posibilidad de que recurra, como en el caso de Vizcarra, y para seguir esa línea, de que pueda interponer un recurso constitucional, pero para que interponga un recurso constitucional, por ejemplo, como un habeas corpus, necesita primero agotar la vía ordinaria. Primero tiene que estar libre, ¿no? Primero tendría que... Hablo de la sanción política, porque también claro. hay la inhabilitación, ¿no? Primero tiene que estar libre. Sí. Es que por eso traje a colación este tema, porque pareciera que es similar, pero no lo es, porque aquí hay una sanción, ¿no? Podría llegar a haber una sentencia firme. En el caso de Vizcarra, no. ¿Qué pasa si la justicia ordinaria le dice a Vizcarra, tú eres inocente? Igual la sanción política procede. Porque precisamente es política, ¿no? De ellos no depende si es que la sentencia es condenatoria o absolutoria, porque en efecto se puede dar el presupuesto o la hipótesis en la que sea declarado inocente luego de una investigación incluso fiscal. Así es más, ¿no? En su oportunidad, no sé si recuerdas que Germán Juárez Atoche, cuando lo venía investigando, dijo, vamos a ir a una acusación directa, pero nunca hubo una acusación directa en contra del expresidente Vizcarra, y puede también tener ese devenir dentro del propio proceso de que sea declarado absuelto, pero de ello no depende que se le absuelva también de los cargos que en su oportunidad el Congreso de la República le aplicó, como la inhabilitación. ¿Termina siendo más entonces un castigo moral, ético? ¿De qué forma? Si no se puede defender. Bueno, es que no se puede defender. Veamos dos aspectos sustanciales. Dentro del proceso penal sí está ejerciendo él su derecho de defensa, pero en el ámbito del Congreso de la República ya el caso feneció. Con lo cual, hay una decisión firme por parte del Congreso de la República a efectos de inhabilitarlo y que no puede ejercer durante 10 años. Solamente a través de un recurso constitucional puede anularse este tipo de decisiones. Es por ello que ellos han elegido este camino y va a tener que defenderse, pero ya en el ámbito constitucional propio, ya no en el ámbito específicamente. Bueno, ahí entra a tallar el tema que es express, ¿no? Es muy rápido, te sancionan y ya está, porque lo otro, ¿cuánto tiempo tardará, no? No va a ser resuelto en el más breve plazo, Nicolás, eso de seguro. Mira, solo para el procedimiento ya solamente de la ha pasado admisión, un año, más de un año. Ha pasado más de un año, ¿no? Y vamos a ir por el segundo año y esto no va a tener una resolución a la brevedad. Y como te dije, esto va a tener que llegar hasta el Tribunal Constitucional. Una cortita, digamos que por cuerdas separadas. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha presentado una medida cautelar. Entiendo que eso también tarda. Pero una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿se aplica en la inhabilitación política o incluso hasta la judicial? Es una medida cautelar la que él interpuso ante la comisión, que va a tener que ser analizada en su oportunidad por la Corte. Y la medida cautelar implica de que esta también tenga efectos inmediatos en la jurisdicción nacional, porque nosotros somos parte de ese ¿En el ámbito convenio. judicial y en el ámbito político de la sanción congresal? Que lo ha planteado ahora, al menos la medida cautelar dentro del ámbito congresal. Es decir, en contra de la subcomisión. O sea, te declara inocente de todo, digamos, en el supuesto que esto proceda. En la cautelar lo único que implica es de que hasta que se resuelva el fondo, pueden ellos tomar una decisión como rehabilitarlo, por ejemplo, para el ejercicio o para el derecho de su ejercicio político. En la teoría lo que tiene ahorita. Que es lo que él desea, ¿no? Asumir el cargo de congresista, pero eso no implica de que sigan los procedimientos internos. En su oportunidad también tendrá que pronunciarse sobre el fondo de la Corte Interamericana, pero mientras tanto también se ha activado el ámbito constitucional peruano. Bueno, ese tema va a seguir dando que hablar. Gracias, doctor. Gracias, Nicolás. Andy Carrión, abogado penalista. Hacemos una pausa. Quédese con nosotros porque tenemos más. Esta es la edición matinal de TV Perú Noticias. La policía continúa operativos de vigilancia, de control